El 15 de febrero de 1970, un avión que llevaba a la Selección Nacional de Voleibol Femenino de Puerto Rico se estrelló en República Dominicana, cobrando la vida de casi todo el equipo y dejando una herida imborrable en la historia del deporte puertorriqueño. A finales de la década de 1960, el voleibol femenino de Puerto Rico vivía un momento prometedor. La Selección Nacional Femenina estaba integrada en su mayoría por jugadoras muy jóvenes, muchas de ellas aún en escuela superior con 17 años o menos, pero de gran talento. Habían cosechado triunfos importantes y se preparaban con entusiasmo para representar a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1970, a celebrarse ese año en Panamá. En aquel entonces, el deporte femenino recibía mucho menos apoyo que el masculino. Sin embargo, estas jugadoras se perfilaban como una generación dorada que podía darle gloria al deporte puertorriqueño. De hecho, el sexteto boricua de 1970 era considerado uno de los favoritos a medalla en esos Juegos regionales, e incluso se soñaba con la posibilidad de llegar a unas Olimpiadas en el futuro. Nadie imaginaba que aquel equipo lleno de juventud y esperanza sería víctima de una tragedia que cambiaría para siempre la historia del deporte puertorriqueño. Como parte de su preparación rumbo a los Juegos de Panamá, la Selección Nacional Femenina organizó una serie de partidos amistosos contra el equipo nacional de República Dominicana. El intercambio deportivo se llevó a cabo a mediados de febrero de 1970 en Santo Domingo. Ese fin de semana, las puertorriqueñas se enfrentaron varias veces a sus homólogas dominicanas, afinando tácticas y ganando experiencia internacional. Los encuentros fueron exitosos para Puerto Rico. El sexteto boricua dominó el fogueo durante toda su estadía y ganó el último partido disputado el sábado 14 de febrero. Aquel sábado, sin embargo, una decisión de logística cambiaría el destino. Carmen Rosa Docha Sabater, capitana del equipo y jugadora de mayor edad con 24 años, regresó a Puerto Rico un día antes junto al presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, José Nicolás Palmer. Sabater se ausentó del último juego para poder asistir en San Juan a la cena olímpica del Comité Olímpico de Puerto Rico, donde sería reconocida como la mejor voleibolista del año 1969. Esta decisión la salvó de estar en el vuelo trágico al día siguiente. Las demás 12 jugadoras del equipo, junto con el entrenador y su asistente, permanecerían en Santo Domingo hasta el domingo 15, fecha programada para su retorno a casa tras cumplir con éxito la misión de fogueo. La tarde del 15 de febrero de 1970, la delegación de voleibol de Puerto Rico abordó el vuelo 603 de la Aerolínea Dominicana de Aviación, un avión bimotor McDonnell Douglas DC-932 de fabricación reciente. La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo alrededor de las 6:30 de la tarde con destino al aeropuerto de Isla Verde. A bordo iban 97 pasajeros y 5 tripulantes, entre ellos el equipo boricua y otros viajeros. Minutos después del despegue, sucedió lo impensable. Primero, uno de los motores del DC-9 perdió potencia y se apagó, lo que llevó al piloto a declarar emergencia y solicitar un regreso inmediato al aeropuerto. Mientras la tripulación intentaba maniobrar de vuelta, el segundo motor también falló repentinamente. La situación se tornó crítica. El avión, en pleno viraje y sin potencia en ninguno de sus motores, no pudo mantenerse en el aire ni planear lo suficiente. En cuestión de segundos, la aeronave perdió altura rápidamente y se precipitó contra las aguas del Mar Caribe a unas 2 millas de la costa, estrellándose cerca de las 6:33 de la tarde. Los controladores aéreos del Aeropuerto Las Américas, que habían recibido la notificación de emergencia, perdieron contacto con el vuelo en medio del desesperado intento de retorno. En el mar, restos del fuselaje y equipaje flotando alertaron a las autoridades de que lo peor había sucedido. No hubo sobrevivientes. Los 102 ocupantes del avión fallecieron en el acto, incluyendo las 12 jugadoras, sus acompañantes, el profesor Juan Ramón Lubriel, dirigente del equipo, y su asistente Fernando Jiménez. Además, allí viajaba el campeón mundial de boxeo Carlos Teo Cruz, quien iba con su esposa puertorriqueña Mildred Ortiz,
y sus 2 hijos pequeños. La noticia pronto comenzó a difundirse y llegó a Puerto Rico esa misma noche, sembrando gran consternación en toda la isla. Las causas del accidente fueron investigadas por las autoridades dominicanas y expertos internacionales. Resultaba difícil entender cómo un avión prácticamente nuevo, con apenas 354 horas de vuelo desde su estreno en septiembre de 1969, podía fallar de manera tan catastrófica. Al principio surgieron especulaciones sobre un posible sabotaje. ¿Por qué? Porque en el vuelo viajaban la esposa, la hija y una hermana del general dominicano Antonio Imbert Barrera, figura clave en el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo y blanco de ataques en los años posteriores. La presencia de su familia alimentó la hipótesis de un atentado, incluso la posibilidad de que hubiera sido colocado un explosivo o que el avión hubiese sido derribado por venganza. ¿Qué revelaron las investigaciones? Nunca se recuperaron las cajas negras y los restos quedaron a gran profundidad, lo que limitó el análisis. Sin embargo, los reportes técnicos coincidieron en un mismo patrón. Los 2 motores fallaron de manera secuencial debido a combustible contaminado con agua poco después del despegue. Esa es la explicación dominante en los archivos de seguridad aérea y en los recuentos oficiales del caso. La hipótesis de atentado nunca fue probada, al menos no públicamente. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, síguenos y comparte este video.